Sean todos cordialmente bienvenidos a la exposición del tema Descenso de otras infecciones en época de COVID. Mi nombre es Caterina Vanessa Ayala Íñiguez. Mi nombre es Iber Alejandro Ayala Íñiguez. Bueno, me gustaría comenzar la presentación con una pregunta. ¿Qué sucedió con las otras enfermedades en esta época de COVID? El COVID-19 nos ha llevado a crear nuevos hábitos de higiene que han afectado a la incidencia de otras enfermedades. Nuestra generación se enfrenta a uno de los mayores retos de los últimos años. La pandemia COVID-19 en estos momentos representa el mayor problema de salud pública según la OMS, pero también trajo algunos cambios positivos, como los hábitos que adquirimos para la prevención del COVID-19, como el lavado de manos, el uso de barbijo y el lavar las cosas que compramos, también el distanciamiento social y el evitar las aglomeraciones. Esto trajo a una consecuencia positiva que son el descenso de otras enfermedades. El lavado de manos es fundamental para prevenir diferentes tipos de enfermedades, no solo el COVID-19, como las gripes, las conjuntivitis, la hepatitis A, diarrea infecciosa, las infecciones respiratorias, las infecciones hospitalarias o infecciones relacionadas al servicio de salud. Y por básica que pueda parecer esta práctica de aseo, los resultados que muestran son contundentes. También ha ayudado a la reducción de casos de influenza a nivel mundial. Los datos de la CDC y la OMS son iguales sobre el desarrollo de la influenza en el mundo. En el último reporte del el 20 de julio al 2 de agosto del 2020, el sistema GISRS, que procesa los datos de pruebas a nivel mundial, analizó más de 285.000 muestras para influenza y solo 37 dieron positivos, lo que deja una tasa de positividad inferior al 0,1%. La OMS en Estados Unidos mostró un resultado abrumador. Las muestras confirmadas de influenza pasaron de un 20% en el mismo periodo 2019 a apenas un 2,3% en el 2020. En Chile se demostró que en los últimos 6 meses se reportaron 21 casos de influenza entre los casi 22.000 personas que fueron examinadas. Esta reducción se debe a los esfuerzos que los países han hecho para evitar los contagios de COVID-19, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, que dio como resultado impensados efectos positivos como ser una drástica reducción de los casos de gripe en todo el mundo. También ayudó a la reducción en casos de diarrea. Las medidas establecidas en el marco del estado de emergencia nacional para evitar la propagación del coronavirus, como el lavado de manos, habrían generado un saludable efecto secundario, que es la reducción de casos de diarrea. La incidencia de enfermedades diarreicas agudas se desplomó en las últimas semanas, tiempo durante el cual se ha recomendado a la población un estricto lavado de manos para contrarrestar las infecciones. El descenso de nuevos casos de enfermedades diarreicas agudas comenzó en la semana del 15 de marzo, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. El primer gran descenso de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años ocurrió la semana en la que entró en vigor el estado de emergencia. Entre el 15 y el 21 de marzo, los nuevos casos en el país bajaron un 50%
frente a la semana previa. Se redujeron de un 16.902 a 8.666. En adelante, los casos nuevos semanales continuaron disminuyendo hasta llegar a los 2.674 incidencias en la semana 19, que es de 3 al 9 de mayo. En lo que va del año, el número total de casos a nivel nacional es de 115.333 y 19 muertes, es decir, 64.000 menos casos que el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 179.693 incidencias y 53 fallecimientos. Disminución de la vacunación en tiempos de COVID. La OMS y la UNICEF advirtió de una alarmante disminución del número de niños que reciben vacunas que pueden llegar a salvar sus vidas alrededor del mundo. Por la pandemia del COVID-19 se cancelaron o corren el riesgo de cancelarse al menos 30 campañas de vacunaciones contra el sarampión, lo que podría causar nuevos brotes del 2020 en adelante. Existen varias causas para la disminución de la vacunación durante esta pandemia. Cuando se ofrecen los servicios, la población no puede acceder a ellos debido a las medidas tomadas, como ser la cuarentena, que hasta hace unas cuantas semanas era muy estricta. Había también interrupciones del transporte por la cuarentena, por lo cual las personas que vivían lejos de centros de salud eran incapaces de llegar a estos. También las dificultades económicas por la larga cuarentena y el temor de ir a los hospitales donde están la mayoría de las personas infectadas. También muchos trabajadores de la salud no están disponibles debido a las restricciones de viaje o porque se han reasignado a las tareas de respuesta a la COVID-19, pero también por falta de equipos de protección. Con la reducción de muchos servicios, incluidos algunos servicios de salud, aumenta el riesgo de nuevos brotes de enfermedades infecciosas. Las interrupciones en la atención sanitaria causada por el COVID-19 podrían tener consecuencias devastadoras en la mortalidad infantil. El riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades prevenibles por la vacunación continúa, dado que la pandemia se extiende en muchas zonas del mundo. Por esto es crucial que continúen las actividades de inmunización. Los datos recopilados por la OMS, UNICEF, Gavi y el Instituto de Vacunas Sabin mostraron que las medidas de bloqueo de los países habían obstaculizado sustancialmente la prestación de servicios de inmunización en al menos 68 países, lo que ponía a aproximadamente 80 millones de niños menores de un año en mayor riesgo de contraer enfermedades prevenidas por la vacuna. Descenso de pacientes que van a consulta por otras enfermedades. En la época de COVID-19 hubo un inesperado descenso de pacientes que van a consultas por otras patologías, como ser el infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, en España, mientras las urgencias estaban llenas de pacientes con COVID-19, las urgencias cardiológicas se habían reducido en gran manera, parecían haber desaparecido. En España y en Estados Unidos se redujo en un 40%. Los cardiólogos opinan que los infartos no han desaparecido, sino que se han ocultado por el miedo de los pacientes a contagiarse por COVID-19 en el hospital. Esto hace que muchos pacientes no pidan atención médica y simplemente aguanten el dolor en su domicilio hasta que lleguen al hospital con graves complicaciones y haciendo que sea muy difícil llegar a salvarlos. Las consecuencias es que en el mundo post-COVID nos vamos a encontrar con un buen número de pacientes con secuelas de un infarto no tratado. En abril del 2020, en Argentina, se observó una disminución de consultas a emergencias del 74% y una disminución de un 48% en hospitalizaciones por cualquier causa. Esto muestra que hay un gran miedo de estar en los hospitales.
Como podemos observar, durante la pandemia, las medidas de prevención tomadas para evitar el contagio de COVID-19 trajo algunos cambios positivos, como la disminución de casos de influenza y de diarrea mundialmente, pero asimismo también dejó algunos aspectos negativos, como ser el miedo de los pacientes a ir al hospital cuando uno está enfermo, o si éste ya tiene alguna patología a recibir tratamiento. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta conferencia. Los invitamos a seguirnos por las conferencias virtuales que va a haber por Tablilla Científica de la UCEBOL. Muchas gracias.